bienvenida y bienvenido. Nosotros somos Eduardo Edbot y Laurence Oliver y somos los podcasters de Podcinema. Un podcast de cine. Sí. Hola amiguetes, yo soy Xkarma la vida del podcast Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. Hola, soy oyente de podcast, de Fuchu. Oigo todos podcasts de todo tipo. Hola, soy Miguel Ángel Hernández y colaboro en Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. Hola, soy Andrés. Hola, soy Jaime. ¿Podcaster o oyente? Yo soy podcaster, yo hago el podcast desde el Matadero. ¿Y tú? Yo también hago el podcast desde el Matadero. Yo hago un podcast también que se llama Tiza en los zapatos. ¿Y tú? Pues yo también hago un podcast que se llama Inmo Podcast. Hemos sido podcaster. Yo soy Sonido 2.0, que es un podcast de música libre de Flamengo.com, que saco la música de ahí. Y también, pues, junto con mi hermano, pues tenemos un podcast llamado Ciberposada, que ya está un poquito abandonado. Soy Carlos, podcaster de podcast de educación de Tiza en los zapatos y oyente de Otros Santos. Hola, mi nombre es Jorge y soy podcaster. Yo estoy solo oyendo del podcast. Vale, mándame la foto. Yo, por ejemplo, yo voy con el camión y voy con los podcasts en el camión. Yo trabajo en la OPE, que no necesito pasar, con lo cual os oigo haciendo OPEs, no compréis OPEs. Así salen los coches. Así salen, por eso, no compréis OPEs. Yo desde que ha entrado el PP no puedo ir a la radio, o sea, ya lo tengo prohibido. Por eso vienen los podcasts largos, es imposible. para curros monótonos, Ya, paseos largos. yo tengo 8 horas de trabajo, pero 8 horas me gusta ir, 1 hora esto. Que yo móvil lo tengo en el Hay un momento que ya no puedo pause. ninguna No, hora. pero a mí me gusta mirar, 1 hora esto. Si no escuchas Podcinema, te duermes. Un abrazo. Empezamos a conocer el mundo del podcast gracias a la gente desde el Matadero, fue el primer podcast que nosotros escuchamos. Ya le conocimos a esta gente hace 5 o 6 años en el Salón del Cómic de Caspe, creo, y la verdad es que nos gustó mucho la idea de un grupo de personas que se dedican a hacer archivos de audio para luego colocarlos en internet. Es algo así como un fanzine, pero directamente en audio. La verdad es que el concepto nos gustó mucho. Pues los conocí a través de la radio convencional, o sea, intentando escuchar programas de radio en horarios fuera de... no sé, yo por ejemplo trabajo en una fábrica que no hay cobertura de radio, porque me bajaba podcast normales, yo qué sé, El Larguero, Rosa de los Vientos. Y a partir de ahí descubrí que el mundo del podcast era más allá de la radio convencional, que había gente colgadilla que hablaba de lo que a mí me interesaba y ya está. Los podcasts los conocí gracias a... Ah, no, que estás ahí. Jaime, mi amigo Jaime del podcast desde el Matadero y también compañero de Tiza, compañero y director. Y pues él fue el que me introdujo en este mundillo, la verdad. El mundo de los podcasts lo conocí... Bueno, primero conocí lo que podíamos decir los podcasts de las radios serias. Yo siempre he sido un oyente de La Rosa de los Vientos, pero claro, como es un programa que lo echan los fines de semana a altas horas de la noche, yo a esas horas estaba de juerga. Entonces, cuando los empezaron a colgar en internet, me vino de miedo, porque me los descargaba, me los llevaba al curro y me los oía. Luego ya los podcasts frikis de aficionados los conocí a través de mi amigo Dani, que es otro colaborador de Charrando, y el primero que me recomendó fue La órbita de Endor, me acuerdo. Y ahí empecé ya a meterme en iVoox, que es la plataforma donde se agrupan todos los podcasts, y en el mundo del podcasterío aficionado y friki en general. Pero te digo una cosa, soy podcaster y oyente. Yo también soy podcaster y oyente, porque ¿Hay escucho muchos algún podcasts. podcaster que no sea oyente? No, yo creo que es raro que hubiera un podcaster que se pusiera a grabar podcast sin escuchar previamente podcast. Que a verlos a ellos. Pero bueno, ¿cómo empezamos en esto de los podcasts? A mí me regalaron un MP3 y escuché toda la música que tenía y llegó un momento que me cansé y como no tenía radio, pues busqué programas de radio por internet y encontré el mundo de los podcasts, pero estoy hablando del año 2004, hace
Muchísimo. ¿No, 2004? O 2006, no sé, hace muchísimos años. A ver, yo lo digo porque en 2006 tú me hablaste de los podcasts, me dijiste, tío, y una cosa que... Cierto, 2006. Tú me hablaste de fuera de órbita y de Esquiva Esto. Un saludo para Ramón. Y ahí empecé a escuchar yo podcast, ahí es cuando descubrí esto de los podcasts. Y me acuerdo que casi al momento empezaste tú a grabar. Sí. Y dije, Sí, porque me di cuenta de que algunos temas que a mí me gustaban no había nadie que grabara en ese momento. Ahora hay un montón de gente que graba de los temas que nos gustan, pero en ese momento no. Solo eran podcasts de cine, de Mac y... sobre todo de Mac. Sí. De Mac había... Y poco más. Pues conocí esto de los podcasts por el mundillo Apple. Me animé a escuchar No Tengo iPhone y a partir de ahí empecé a escuchar más podcasts. Pues yo conocí el mundo del podcasting pues un poco pues buscando algo diferente a lo que es en la radio. Ya la radio pues me cansaba un poco y buscaba pues cosillas, ¿no? Entonces empecé a buscar por ahí y empecé a encontrar un poco lo que es cosas referentes a lo que es de tecnología y cosas así. Pues yo conocí el tema de los podcasts gracias a Gonzalo. Pues mira, yo conocí el tema de los podcasts porque yo empecé a escuchar el primer podcast que se hacía en Aragón, que era Viajero del Mundo. Lo hacía un mozo que se llamaba Javier y lo hacía desde Fraga, en Huesca. Y era un podcast de viajes y a mí me gustan mucho los viajes y digo, jo, yo también quiero hacer un podcast de viajes. Y como somos familia, pues un día en una comida familiar, pues dijo, que he escuchado unos podcasts, podríamos hacer uno de cine. Porque a los tres que hacíamos cocinera pues nos gustaba el cine. Claro, y como no nos gusta como somos fútbol, cuñados, éramos cuñados, pues nos pusimos a grabar. Empezamos a hablar entre nosotros de lo que molaría poder hacer un podcast y no sé qué. De vez en cuando nos juntábamos un montón de amigos que nos gusta dibujar tebeos y editarlos y tal. Y cuando nos echábamos unas cañas, pues hacíamos cosas, teníamos conversaciones que nos parecían divertidas y decíamos, joder, aquí ha habido ideas buenas, molaría a lo mejor sacar ideas de aquí. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente, como estás ya con la resaca y tal, pues no te acuerdas de lo que ha contado. Y decíamos, joder, si lo hubiéramos grabado, luego te lo oyes y seguro que de aquí recuerdas ideas buenas. Así que se nos ocurrió la idea de hacer un podcast y con el tiempo empezamos a grabar esto que se llama Charrando de TVOs, que es un podcast que simplemente la intención es juntarnos unos amigos en casa, merendar y echar unas cervecitas y hablar de cosas que nos gustan, sin límite de tiempo, que a mí es lo que más me gusta del mundo del podcast. Hoy en día en la radio comercial tienes la limitación esta temporal, ¿no? O sea, de repente sale una persona que tiene algo interesante que contar, pero lo sacan 5 minutitos y eso a mí no me gusta, porque hay gente que yo la estaría oyendo hablar horas y horas y horas y horas. Entonces el podcast es una cosa que te acompaña mucho cuando estás trabajando. Yo cuando dibujo en mi casita ahí, o cuando estoy con el ordenador, pues me pongo mis podcasts y te hace compañía. Es mucho más interesante que Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo, que siempre hablan de las mismas mierdas. O sea, yo empecé a escuchar podcasts por ti y empecé a grabar podcasts por culpa de que yo me acoplé un poco ahí al tema. pero solo fue un capítulo. Al segundo Sí, ya estabas tú. efectivamente, grabaste un capítulo solamente. Pues fue porque tres de los colaboradores de Charrando de TVOs ya habían empezado a hacer el programa, iban por la segunda edición, me invitaron a una de las grabaciones y entonces yo les dije, por favor, yo quiero colaborar. Y soy entonces el integrado, por así decirlo. Y poco a poco fui descubriendo los podcasts y me fui enganchando a ellos, me suscribía a través de sus webs y demás, y hoy así con el tiempo, un año después, me decidí a grabar uno yo mismo. Empecé en el momento que había podcast y empezaba a escuchar podcast de videojuegos que había por así, los típicos de hablar de Master System, los videojuegos actuales, y sí, entonces ya me fui metiendo más en el mundo de podcast. Entonces cuando me propuso hacer el pasado, Aunque también antes habíamos descubierto ya cierto podcast del que nos está grabando ahora, que lo tenemos delante, que es El Matadero. que se había terminado de enganchar, vamos, de llamarme más. ¿No? Que la temática de Ciberposada está basada un poco en lo que es el del Matadero. Si el tema me interesa, no me cansa. A los editores, Esto es la discusión sobre la duración de un podcast.
¿Cuánto debe durar un podcast? Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Estás escuchando de un tirón, de Charrando de TVO. Una campeona. 4 horas era, ¿no? Sí. Madre mía. ¡Qué récord! No sé lo dices a Carlos porque te Más oyentes. Todo esto que veis aquí son podcaster y oyentes. Tendríamos que hacernos unas 3 cosas. Tenemos 3 podcasts, bueno. OTV Podcast, fuera de series. Y... Game Over, por favor. Ah, y Octavo Pasajero, son 4, vale, son 4. Y Octavo Pasajero. Pues actualmente escucharé unos de 15 a 20 podcasts más o menos, no sé la verdad cuántos, y tres que escucho, a ver, pues y charlas, Podcinema y Desde el Matadero. Bueno, pues eso es fácil. Desde el Matadero principalmente, Charrando. Charrando de TV y Podcinema, que los tenemos aquí para que nos apoyen. No, en serio. Son podcasts principalmente que nos gustan y nos entretienen bastante y nos dan muchísima información para todo, vamos, para lo que queremos hacer y escuchar y aprender. Pues escucharé unos 8 o 10 podcasts más o menos. 3. La Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Trantor y, vamos a decir, sí, La Guardilla 2.0. ¿Cuántos escucho actualmente? Pues como yo lo escucho, el podcast lo escucho mientras voy caminando, porque me gusta ir andando por la ciudad a todos los sitios, más que coger transporte público. O por ejemplo cuando estoy trabajando, cuando se está limpiando en casa, estoy dibujando, siempre me gusta, pues si voy a mi bola, ponerme un podcast. Entonces escucho todos los que puedo, preferentemente si son relacionados con el tema cómic, fantástico, friki en general. Los que más escucho ahora serían La órbita de Endor, Podcinema, Desde el Matadero y Tú no has tenido infancia también. Y bueno, podría citar bastantes más, pero yo creo que estos son los que más sigo al día, por así decirlo, y más oigo. Oigo muchos podcasts, por ejemplo, pues los de siempre, los que estamos aquí, los de Desde el Matadero, los de Podcinema, Tú no has tenido infancia, La órbita de Endor, yo qué sé, un montón. La hora de Vin Reigns, estoy empezando a escuchar ahora. La verdad es que me gustan mucho todos. Pero bueno, lo bueno que tiene el podcast es que como lo puedes oír cuando quieras, en el momento que te aburres, lo quitas y te pones a otra cosa. También puedes elegir el momento en el que lo oyes, que eso es muy importante. No es como la radio comercial que tienes que estar pendiente de que a lo mejor a las 10 de la mañana están hablando de algo que te suda la polla. Con el podcast eliges exactamente el tema del que quieres oír hablar, el momento en el que lo quieres oír hablar y tal. Pues yo escucho Fuera de órbita, escucho esta peli ya la he visto. Vas a decir esquiva esto. Y escucho bastantes más, pero si solo tengo que elegir 3, escucho Charrando de TV. ¿Y cuántos escuchas normalmente? O sea, En total, no escucho muchos, escucharé unos 8 o 10 como mucho. Yo escucho 53, creo recordar. Unos 53, sí. ¿Qué ocurre? Que claro, muchos de ellos no van grabando, pues a lo mejor semanalmente, otros sí. Yo cuando puedo los voy escuchando. Es que escucho de lo más dispar, escucho desde los clásicos, Fuera de órbita, Charrando de TVOs, no sé, por nombrar 3, Tú no has tenido infancia, está muy bien. Escuché uno hace poco que era Historia de la aviación, que está bastante bien, pero no graba. Pero bueno, cada día me gusta descubrir podcasts nuevos y ver qué tal son, y o los jubilo, ¿no? Pero bueno, otro que escucho mucho, Café Lock, está muy bien. Café Lock, que también es muy divertido. Pues Yo creo que yo calculo que más o menos escucharé unos 50 podcasts. Sí, unos 50 podcasts. Mira, pues por ejemplo, de tecnología escucho mucho Droidcast. Tengo un teléfono móvil Android, pues escucho Droidcast. De cine puedo escuchar la órbita de Endor. Y de serie de televisión escucho Fuera de series. Pues yo escucharé pues igual 6, 7, 8, 10 podcasts y luego aparte pues podcasts sueltos. O sea, si hay algún tema que me interesa de algún podcast pues lo escucho. A ver, ¿qué podcast escucho? Pues
pues desde el matadero, por ejemplo, pero como graban cada 3, 4, 5 meses o cuando les sale de allá, pues claro, pues los escucho poco, pero por eso, porque graban de vez en cuando. Sí. Ese es Podcast Friki. Luego, yo qué sé, de podcast de TVO, pues charlando de TVOs, encima que son amiguetes. Y otros vídeos son más feos. Y a ver, un podcast así original. Mira, a mí, yo no juego a los videojuegos, pero hay un podcast. Encima, el presentador, digamos, y director, que es de aquí de Zaragoza, es el podcast Fase 1. Y hablan de videojuegos, principal. Has dicho de vinos. Hablan de vinos. Eso es la cerveza. Esto lo cortas. Es un podcast principalmente de videojuegos, pero también hablan de películas mierder, películas malas, y son muy amenos, hablan bastante gente de toda España, pero el que dirige es de aquí de Zaragoza y es muy majo, es Ignacio. Muy bien. ¿Y qué más? Ya he dicho tres. Ya está. Bueno, el podcasting para mí es pues una manera de pasármelo bien mezclando dos de mis aficiones y responsabilidades en el sentido laboral, ¿no? Por ejemplo, me encanta la radio y es una forma de hacer radio muy accesible y divertida. Es una excusa para juntarme con Jaime y pasar un buen rato, bien sea entre semana o el fin de semana. Y de alguna manera me encanta hablar de lo que es mi trabajo actualmente, que es la educación, con lo cual pues es una manera perfecta de poder hacer llegar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre estos temas a la gente que nos escucha. El podcasting es un hobby con mayúsculas, da mucha satisfacción, tiene mucho feedback y la verdad es que es el hobby favorito de mi vida. Vamos, he encontrado algo muy entretenido para hacer. Pues el podcasting pues es una forma de transmitir algo que no está basado en la mera información que te ofrece la radio simplemente para venderte productos, sino es un grupo de personas o una persona individual que te quiere contar algo de lo que sea, de su experiencia, de lo que les gusta o lo que sea. Entonces tú te suscribes a su podcast porque te gusta de lo que habla, de lo que dice, de lo que cuenta, de lo que sea. Y principalmente pues a mí me gusta los podcasts por eso, porque es algo que yo voy a buscar y me lo ofrecen directamente. Y para mí el podcast pues es simplemente una forma más de pasarla bien, pues como hacemos fanzines, como nos quedamos amigos a tomar unas cañas, una forma más de divertirnos, y además tiene el puntito este de que lo lanzas a la podcastfera esta que llama y hay más gente que te oye y que también se lo pasa bien. Y esto ya es espectacular, ¿no? Cuando has hecho esta tontería y hay gente que te responde y te dice que se lo ha pasado bien ya. Chipén. Es escuchar todo aquello que no puedo escuchar en la radio convencional, gente que habla de cosas que a mí me interesan, que a mí me importan y hablan de tú a tú. Es gente como yo, como unos amigos en un bar hablándome de cómics, de series, de cine, punto. Me da igual el formato, la manera, es eso. Para mí el podcasting es la evolución del blog, sin caer en la ordinariedad del videoblog, que descartisca el videoblog que da pena. Eso es para mí lo que es el podcast sobre todo, y el podcast se ha de hacer por gente aficionados, amateur, porque si es profesional ya no es un podcast, es otra cosa. Pues para mí podcast es la alternativa a la radio. La radio últimamente da pena escucharla, salvo en alguna excepción, y te ahorras publicidad, sí. Te ahorras corporativismo, sí. y lo más guay es que lo tienes, o sea, ¿qué es lo que qué me apetece escuchar? Cinema. ¿Un poco de cine? Cinema. ¿Un poco más de series? Yo qué sé. Serial. Yo qué sé. En fin, que hay un poco de todo. Sí. ¿Qué significa podcasting? Pues para ti que... Pues mira, yo hace muchos años necesitaba expresarme de alguna manera y empecé haciendo fanzines. Creía que ibas a decir empezando a hacer terapia. No, empecé a hacer fanzines, que era publicación amateur o de aficionado de temas que te gustan. Según iba haciéndome mayor, pues apareció internet y hice un blog. Y cuando me hice un poquito más mayor y entró la tecnología y
y Internet se hizo más rápido, pues empecé con los podcasts y el día de mañana pues igual estoy con otro tema o igual sigo con los podcasts. Pero es una manera de expresarte como cualquier otra. No sé. A ver, yo os podría decir que esto es, o sea, podría quedar muy guay y decir esto es una forma de expresión como los fanzines, o es una... No, a ver, esto está supliendo un deseo de pequeñito de grabarme en la radio con el casete, de imitar a estos señores que hablaban en la radio, pues es casi lo mismo, es querer de una forma como un hobby intentar hacer radio, pero a lo amateur, no, con los Yo me grababa contando chistes de Arévalo. Yo creo que el podcast es a la radio lo que el fanzine al mundo del cómic. O sea, es radio hecha por aficionados, sin ningún ánimo profesional y de lucro, sino simplemente para pasárselo bien y comunicar, por así decirlo, expresarse, comunicar algo que ellos creen que tienen que decir, aportar algo. Para mí es gente que habla de temas variados, que puede interesarme, y que tú te lo puedes llevar a tu casa en cualquier momento, en cualquier lugar. Me da igual que sea desde radio, desde su casa, de cualquier lado. O sea, cualquier persona que hable de algo que a mí me interesa y le ponga y me lo pueda descargar, es un podcast. Pues un podcast es un archivo de audio que tú grabas en tu casa y que luego colgas en internet. Es como un programa de radio, pero digamos hecho en tu casa y tal. Es lo que los fanzines son a las revistas, igual que los podcasts son a los programas de radio. Un podcast es una publicación audiovisual a la que te puedes suscribir por internet. Podcast. A ver, podcast es muy sencillo, es un formato de audio que se puede suscribir y punto. Y a partir de ahí pones lo que quieras. Sí, o sea, es un MP3, un EGG, etcétera. Es un formato en audio donde tú te suscribes y cada X tiempo, pues, como una revista, vamos, al fin y al cabo es una revista que tú te puedes suscribir, pero en este caso en formato audio. Básicamente es un archivo de audio que lo puedes escuchar cuando te sale de la gana y lo puedes escuchar cuando quieras o cuando puedas. ¿Bien? Sí, yo suscribo todas las palabras. Las suscribo. Pues creo que lo acabo de explicar hace un rato. O sea, podcast es eso, un archivo, un audio de una persona, por ejemplo, sola, que no necesita a nadie más, y se graba un audio corriente, un audio, y se lo sube a internet para que la gente lo pueda escuchar. Principalmente es eso, básico. Luego ya pues hay más trabajos. Podcast es la nueva radio. La nueva forma de hacer radio, a lo mejor, yo diría, porque de alguna manera es lo que es internet a la información. Es decir, pues, todo el mundo es capaz de expresarse y de poder grabarlo, subirlo y que pues, si la gente quiere lo pueda escuchar. Eso es podcast para mí. Pero en la supera. Huckleberry Finn. La de Halle Berry. No la he visto. La peli, lo mejor es que No sé si me explico, pero a ver lo que hay. Oye, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Podcasting. Podcast. Por favor, yo quiero colaborar. Y soy entonces el integrado. ¿Vemos? ¿Ya?